Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gusto de recibir a una muy distinguida jurista peruana. Me refiero a la doctora Roxana Jiménez Vargas Machuca, quien ha tenido una extraordinaria carrera en diferentes ámbitos, en la judicatura, en la asesoría a la empresa privada y también como árbitro. Además de que Roxana se ha proyectado de manera muy positiva en el mundo académico, ha sido profesor de muy distintas universidades y tiene una larguísima serie de artículos especializados, artículos jurídicos especializados en las más distintas materias, con énfasis mucho en el derecho procesal, pero también en el derecho patrimonial, en el ámbito de las obligaciones, en el ámbito corporativo, y también tiene experiencia en comercio exterior. Roxana, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor para mí recibirte en este programa. Te estaba comentando sobre la formación de los abogados, de los juristas en el Perú, y veo que tú tienes un grado de bachiller en Derecho, pero después tienes un otro grado, un segundo grado de título profesional de abogado, además de tu maestría y tu doctorado. Cuéntame un poco cómo ocurre la formación jurídica en el Perú. Bueno, en primer lugar, Carlos, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir un diálogo, ¿no? Una conversación con alguien como tú, ¿no? Bueno, yo te conozco, conozco también tu trayectoria, ¿no? Eres una persona muy distinguida y con un gran reconocimiento, ¿no? A nivel nacional, ¿no? E internacional, como persona y también como profesional. Así que de verdad muchas gracias por esta invitación y por esas palabras tan generosas que has tenido conmigo. Bueno, sobre lo que me acabas de preguntar, bueno, sí, en el Perú la carrera de Derecho se dicta, bueno, en las universidades, no se dicta en institutos, ¿no? Sino en universidades. Terminas, digamos, los cursos básicos, ¿no? Y no me acuerdo en este momento qué cantidad de créditos y requisitos, porque eso podría haber cambiado de la época que yo estudié ahora, pero accedes, ¿no? Al grado de bachiller, ¿no? En mis tiempos se exigía una tesis para el grado de bachiller. Después eso cambió también en mis tiempos, ¿no? por esas épocas, y podías optar o por una tesis o por un examen. También luego se dio el bachiller automático, ¿no? Entonces, bueno, accedes al grado de bachiller cumpliendo determinados requisitos, pero para tener el título de abogado, que equivale a la licenciatura, ¿no? Y es el título el que te habilita a ejercer tu profesión, ¿no? Entonces tienes que, por supuesto, terminar todos los demás cursos, ¿no? Y hacer dar un examen de grado, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, sustentando expedientes o presentando una tesis. Entonces, una vez que accedes, ¿no? Apruebas tu examen para la licenciatura o el título de abogado, se te expide el título y eso lo registras, ¿no? en el colegio de abogados al que pertenezcas, ¿no? O sea, el que, digamos, en mi caso es el de Lima, ¿no? El Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Entonces, claro, los colegios de abogados te piden algunos requisitos, llevar algún curso con ellos probablemente, pagar unos derechos y bueno, ya te dan la colegiatura, que es diferente al título. Entonces ya con la colegiatura, tu colegio de abogados te permite
hacer el patrocinio. Entonces, bueno, para ejercer como abogado, si solamente vas a asesorar y no vas a patrocinar, mira, hasta con el bachiller te basta, ¿no? Claro, el título mejor, pero si quieres ya ejercer la profesión en términos de patrocinio, sobre todo ante el Poder Judicial, ¿no? No solamente necesitas el título, sino necesitas la colegiatura. Y tienes que estar habilitado, porque tú tienes la colegiatura, pero tienes que pagar unos derechos, mantenerla actualizada, ¿no? Porque si no, el Colegio de Abogados sales en un listado en el que se señala que no estás hábil. Y entonces en el Poder Judicial en el Perú se te exige, es increíble, pero se te exige como parte de los requisitos para presentar la demanda, no solamente los papeles correspondientes, el DNI, el documento de identidad de la parte, tu poder y todo eso, sino también la constancia de estar habilitado en tu colegio de abogados correspondiente, ¿no? Eso te lo exige para poder patrocinar. En el arbitraje no se te exige nada de eso, ¿no? No se te exige ni colegiatura, o sea, ni menos habilitación, y puedes patrocinar incluso sin título, ¿no? Este es mi asesor. Porque sí, es. Inclusive puede haber árbitros no abogados. Además, claro, como árbitro no se te exige. Y como abogado, digamos, como asesor de alguna de las partes, tampoco se te exige todos esos requisitos. Esta gran formalidad y todos estos requisitos se exigen en el Poder Judicial porque viene dentro de un sistema, ¿no? Que es un paquete, ¿no? El paquete es que la defensa es cautiva, o sea, tú no puedes ir sin abogado. Y entonces tu abogado tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, si no puedes pagarlo, te darán un abogado de oficio, que también tiene que cumplir con todos esos requisitos. O sea, es parte de todo un sistema que se considera tuitivo, ¿no? Se supone que con eso se te garantiza una mejor defensa, ¿no? Esa es al menos la idea, ¿no? Entonces... Es decir, es muy importante para los justiciables recibir la asesoría profesional de una persona formada en derecho, porque al final del día realmente esto se ha convertido en un ámbito muy tecnificado. Y sí. ¿Quién mejor para saberlo que tú, que iniciaste en la judicatura? Cuéntame un poco de tu experiencia trabajando en la jurisdicción. Sí, bueno, mira, yo antes de ser jueza me desenvolví en el ámbito privado y fui gerente incluso en la empresa General Electric, ¿no? Entonces, la verdad, fue una experiencia muy grande, tuve un buen cargo, fue muy interesante, estuve una buena cantidad de años ahí y bueno, ¿no? Del ámbito privado adquieres eficiencia, adquieres productividad, adquieres muchas cosas de ese tipo, ¿no? Sin embargo, en mi caso, ¿no? Comencé también a enseñar en la universidad y entre las clases que dictaba y el ejercicio de la profesión comencé a perfilar una vocación, ¿no? A darme cuenta, ¿no? O a ver una ventana que no había mirado antes, ¿no? Y era la ventana de resolverla, de ubicarte en el centro de la controversia, no en un lado, no en otro, sino en el medio y decir qué es lo que corresponde. Comencé a verlo y decir, bueno, qué interesante sería hacer eso, ¿no? Estar en ese lugar. Y entonces ahí fue que empecé a pensar, ¿no? Y ya luego fue creciendo esa idea y comencé a analizar las sentencias y a mirar, por ejemplo, desde la forma como se redactaban, ¿no? El contenido y todo, ¿no? Y entonces comencé a pensar cómo hubiera hecho yo esta sentencia. ¿Hubiese decidido así o no? Y en el caso, digamos, ¿no? Si hubiese estado, estoy de acuerdo con el fondo, pero lo hubiese dicho de otra manera. ¿O por qué no se redacta de una forma tal que todos lo pueden entender? ¿Por qué solamente los abogados pueden interpretar las sentencias? ¿No? Porque eso me hizo recordar que años atrás, cuando yo era practicante, estuve un tiempo en un estudio en el área procesal y iba a ver los expedientes judiciales y yo decía, esto no se entiende. Y no me gustaba,
Así que yo dejé esa práctica y por eso es que ya entré en el mundo privado y todo de estos años, ¿no? Entonces, cuando más adelante me encontré pensando eso, yo recordaba que en mis épocas pues de 17 años, así, decía, no, había descartado el mundo judicial justamente porque es incomprensible, es desagradable. Entonces yo pensé, ¿y por qué no escribirlo de otra manera? ¿No? ¿Por qué no utilizar una terminología, un lenguaje, una redacción más amigable, más clara, ¿no? Entonces comencé a pensar eso. Obviamente uno siempre descubre la pólvora, ¿no? Porque todo lo que uno piensa ya alguien lo pensó antes y hay movimientos sobre eso en otras partes del mundo, pero la verdad es que yo no sabía de eso. Yo lo que pensaba es en solamente mi propia experiencia y decía, a mí no me parece que eso esté bien. Y entonces comencé a albergar la ilusión no solamente de resolver controversias, sino comenzar a escribir diferente, ¿no? Comenzarlo a escribir. Entonces comencé a diseñar por mi cuenta la sentencia de mis sueños. ¿Cómo redactaría yo una sentencia si yo fuera jueza? Entonces me puse ya no ese parrafote completo que solo se va separando, ¿no?, las ideas por puntos y comas, sino con párrafos separados, ¿no? Puntos aparte, subtítulos, 1.1, hacerlo más así como cuando uno escribe un artículo, ¿no?, que lo hace bien didáctico. Claro. Entonces, ¿por qué no va a ser así? No estaba pensando en restarle tecnicismo, sino en agregarle claridad, orden, organización, separación y todo eso, ¿no? Y entonces la diseñé y dije, todos los latinazgos, si uno quiere, los usa, si no quiere, no. Yo preferiría no usarlos, pero si lo fuera a usar, los pongo a pie de página. Entonces, los pie de página que no se usaban tampoco en ese tiempo, ¿no? Entonces, todo la aclaración, el entre paréntesis, en esto lo tiro abajo, para que el texto sea más fácil de leer, ¿no? Y así la diseñé. Y ahí fue que ya teniendo en claro qué es lo que quería hacer, ya estaba yo para ese entonces con mucha ilusión. Entonces justo hubo un concurso. En ese tiempo había mucho juez provisional, había habido cambios constitucionales, incluso antes, sobre cómo iba a ser el sistema judicial, ¿no? Se creó también el Consejo Nacional de la Magistratura y todo esto, ¿no? Entonces, yo postulé a justo hubo un gran concurso para que se deje de lado la provisionalidad y entren los jueces titulares. Entonces yo postulé, ¿no? Yo postulé y entré, y fue muy interesante, ¿no?, mi experiencia como jueza, porque la carrera judicial es una carrera muy jerarquizada. Ahora es un poco menos, aunque sigue siendo, ¿no?, pero antes era mucho más, ¿no? Entonces, que uno entre, como le llamaban a uno que postulaba de fuera como yo, ¿no?, que había estado en el mundo privado y se me ocurrió ser jueza. Me preparé y todo, pero postulé. Entonces, para los que estaban adentro desde muchos años antes, yo era de la calle, ¿no?, como otros jueces, ¿no? Estos son de la calle. Entonces, no les caíamos muy bien al principio, ¿no? Es decir, nuevo, sin carrera judicial. Sin carrera, claro, porque los que están adentro, pues son los que se han formado desde jovencitos ahí, ¿no?, que han sido practicantes, que han sido amanuenses, ¿no?, y han sido jueces de letrado y van subiendo. Entonces, yo entré primero como jueza especializada, ya después ascendí a jueza superior, por concurso también. Pero yo era al principio nueva y de la calle, entonces no era muy bien vista al inicio, ¿no? Pero uno es nuevo al principio, ¿no? O sea, el tiempo corrige eso, ¿no? Entonces uno es nuevo hasta que ya pasa un año y ya no es nuevo, ¿no? Entran nuevos y ya, pues ellos serán los nuevos, yo ya no. Entonces, al final la gente se acostumbra a ti, pues no te ven todos los días hasta que ya eres parte del escenario. Entonces ya no eres nueva, ¿no? Entonces ya hay ciertas hostilidades superficiales que se acaban solas. Empiezan solas y se acaban solas, ¿no? Y bueno, mientras tanto yo entré y ya comencé organicé mi juzgado, de acuerdo a como yo lo había venido pensando, ¿no? Y entonces les dije, vamos a organizarnos como si fuéramos una empresa privada. No vamos a duplicar trabajos, vamos a ser eficientes y vamos a hacer. Entonces, incorporé eso que yo había aprendido, pues, ¿no?, trabajando justamente en una empresa privada, ¿no? Y entonces nos volvimos un reloj eficiente, ¿no? Entonces estuvimos al día y además yo les decía, yo no quiero que se amanezcan trabajando, que vengan sábados y domingos, yo quiero que ustedes se vayan a su hora y tengan su espacio con sus familias. Pero para eso tenemos que ser súper eficientes durante las horas de trabajo. Y entonces hicimos eso y yo me afanaba redactando mis sentencias y poniéndolas bonitas, ¿no? Y comenzaron a salir así las sentencias. Y tengo una anécdota sobre eso que no quiero dejar de contarla,
porque fue increíble. Por favor. A mí me causó una gracia. Ya es bien antigua en mi trayectoria profesional, ¿no? Pero fue algo que me impactó. Resolví algo, no fue una sentencia, es una excepción, pero lo redacté con ese esquema que yo desde el primer día lo impuse, ¿no? Me lo autoimpuse, y también al personal con el que trabajaba le enseñé cómo teníamos que redactar, ¿no? Los decretos, los autos, ¿no? Muy bien. Les di también una lista. Estas palabras no existen en el diccionario, no las vamos a usar nunca, ¿no? Quitémosla de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario. Muy bien. Entonces, resolví algo largo, ¿no? Y se notificó, ¿no? Entonces, la persona la parte que no le favoreció, pues, esa decisión, se apareció en el juzgado indignadísima. Y decía, acá yo voy a hacer una denuncia, me voy a ir a control, al órgano de control, y además a la fiscalía, porque acá ha habido corrupción, decía, ¿no? Y entonces vino en forma muy airada, ¿no? Yo lo hice pasar porque en el Perú tenemos algo que en otros países no hay y que no debería haber, que se llama la visita del público. O sea, el público puede visitar en un horario a los jueces, ¿no? Entonces, claro, el juez tiene que tratar de tener a sus asistentes, a todo el mundo ahí, pues, ¿no? Porque está muy mal que un juez reciba una de las partes, ¿no? Pero bueno, es parte del sistema. La cosa es que, bueno, vino esta persona, pidió que yo lo atienda, entonces yo lo recibí, claro, a puerta abierta, con mis asistentes sentados alrededor, ¿no? Porque yo jamás me he quedado sola con una de las partes, ¿no? Y bueno, lo cierto es que me reclama, pues eso, ¿no? Me dice, acá ha habido corrupción, y me lo dijo en mi cara. Yo le dije, no sé a qué se refiere. Que acá está, y me mostró, pues, ¿no? La notificación de eso que yo había resuelto, ¿no? Entonces le dije, pero ¿dónde está la corrupción? No entiendo. Bueno, pero ahí está, pues se ve, me dijo y me lo mostró. Mire cómo está redactado, me dijo. Mire, está con párrafos subrayados, está así, está así, está muy claro, esto no, es imposible, esto no se redacta así en el Poder Judicial. Esto lo han mandado a hacer, ¿no? A un estudio de abogados de alto nivel, todavía me dijo, ¿no? Yo me sentí muy bien que me diga eso, ¿no? Y pues sí, una flor, ¿verdad? ¡Ay, sí! Y me dijo, así que esto no lo redactó usted ni ningún juez, me dijo. Así que esto lo han mandado a hacer, y la prueba está en el mismo documento. Y yo, la verdad, cuando escuché que me decía eso, yo dije, yo no sé si sentirme ofendida o sentirme halagada o las dos cosas, pero increíble que me digan todo eso, ¿no? Entonces, yo lo único que le dije, mire, le dije, usted vaya y quéjese, le dije, usted tiene el derecho de irse al órgano de control, usted tiene el derecho de irse a la fiscalía. Yo lo único que le voy a decir, le dije, porque yo a usted no le voy a dar explicaciones, pero sí le voy a contar, le dije, que eso yo lo redactaba, le dije. Todas mis resoluciones las redacto. Y ahí, como tenemos lo que se llama el file copiador, todo lo que hace lo tiene que fotocopiar y ponerlo en un folder que está a la vista del público, ¿no? Entonces le dije, mire, y le mostré, eso es igualito a esto, mire todas las sentencias, todo lo que estoy sacando. Le dije, todo eso lo hago yo. Así que, oye, si usted le dije a quejar, le dije, a mí eso no me preocupa. Y se sorprendió. Y me dijo, ¿usted lo ha hecho? Sí, le dije, sí, por supuesto. Yo he venido acá a escribir así. Le dije, para que se entienda y para que las partes, para no tapar, le dije, un razonamiento ambiguo con frases, ¿no?, que lo tapan, ¿no? Más bien, mientras más claro escriba uno, más dejas das luz al razonamiento, ¿no? Bueno, no le dije eso, no, simplemente le dije, yo he venido acá a escribir así, le dije, así que usted vaya y quéjese, no tengo problemas. Y le dije, pues, al secretario, doctor, sí, le dije, doctor, le dije, acompáñenme y enséñele dónde queda, en qué piso está el órgano de control. Y salieron, y claro, no se fue a quejar, no me voy, dijo, y se fue. Pero esa anécdota a mí me pareció increíble, ¿no? Y por supuesto que continuamos hasta que ya la gente se enteró, pues, ¿no?, que esa jueza de ese juzgado escribía así, ¿no? Y entonces ya, pues, se pasaron la voz y ya al final ya no era raro, ¿no? Y más bien, como es una institución jerarquizada, a ti te siguen los que están, entre comillas, ¿no?, abajo jerárquicamente. Entonces, a un juez especializado, claro, lo sigue el juez de paz letrado. Quizás algunos jueces iguales que tú, ¿no? Pero un juez superior, un juez de la Corte Suprema, no lo va a hacer, ¿no? Pero, conforme fue pasando el tiempo, ese estilo, más o menos, que fue reproducido
por algunos jueces superiores, ¿no? Qué sé yo. Y ya más adelante, cuando ya años después yo postulé al ascenso, ya obviamente yo ya tenía un cierto, o sea, todos los jueces ya son conocidos, ¿no? Cuando ya tienes un cierto tiempo. Entonces ya sabían que yo era la prestigiado. Claro, yo era la afanosa, ¿no? Que redactaba así todas sus sentencias y estudiaba el caso hasta el mínimo, entonces, hasta el mínimo detalle. Y eso era muy bueno porque cuando el público va a hablar con el juez, ¿sabes por qué tenemos eso? Que para mí es inconstitucional, no debería, ¿no? Pero bueno, sí tienen un horario, ¿no? De atención al público. Y es por dos razones. Para mí solo hay dos razones por las cuales el público quiere contarle su caso al juez. Porque para eso tiene la audiencia y para eso están los escritos, ¿no? ¿Por qué tiene que ir en cualquier día a hablar con un juez? Solo hay dos razones. Una, por corrupción, o sea, va a negociar con el juez o a intentar, ¿no? Negociar con el juez. Y el otro es porque no confía en que el juez vaya a leer su caso. Y quiere sentarse y decirle, escúcheme, mi caso, y le quiere contar. Quiere asegurarse de que el juez escuche, ¿no? Entonces, cuando tienes un juez, que hay varios así, hay muy buenos jueces, ¿no? Pero cuando tienes un juez que de todas maneras... Pero sí existe entre los abogados un temor a que el juez no revise verdaderamente, no estudie tu caso, ¿no? Que todo lo haga el secretario, ¿no es cierto? Entonces, pero si ya saben que esa jueza o ese juez va a leerse de pies a cabeza el expediente y lo va a redactar con sus propias manos, ¿no? Y no lo va a delegar, entonces yo la verdad es que yo ya no recibía, nadie me tocaba la puerta para la atención al público, yo andaba tranquila. Entonces, feliz yo, porque yo odiaba eso de la atención al público, no me gustaba y además me quitaba tiempo, ¿no? Porque hay tanto que hacer que esa hora era valiosa, ¿no? Entonces, bueno, y así fue mi carrera judicial y después ascendí y fui juez superior. A mí me parece cada etapa es muy linda en sí misma, porque ser juez de primera instancia es casi lo mismo que ser árbitro, porque tú llevas desde el principio hasta el final, ¿no? Todo el caso. Tú tienes la inmediación, tú actúas las pruebas, tú puedes incorporar las pruebas de oficio, o sea, tú haces todo, tú eres el juez, ¿no? Igual que un árbitro que empieza con la demanda y termina con el laudo, ¿no? Más bien en el Poder Judicial, donde hay segunda instancia, que eso no hay en el arbitraje, en segunda instancia tiene otra función diferente, que es revisar las decisiones que ha tomado el juez. Las decisiones importantes, como las excepciones o el fondo, ¿no? Y ver si ha motivado... Aunque yo me imagino que en el caso tuyo, pocas o ninguna se le daba reversa a tus decisiones, siendo una persona tan cuidadosa y tan escrupulosa como eres. Pero lo que más me llama la atención de todo lo que me estás platicando es esta visión de construir y perfilar tu propia vocación y además de visualizarlo, llevarlo a la práctica. Esto verdaderamente me parece muy importante y no me extraña que haya habido mucha gente que te haya seguido. Ojalá hubiera muchos jueces como tú. Yo lo que creo es que las personas deben siempre pensar en que dos cosas, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te llena el alma? Y qué puedes hacer también, porque yo podría soñar con algo que no puedo hacer, ¿no? Que no tengo la habilidad, la capacidad, ¿no? Entonces ahí me voy a frustrar. Pero algo que uno se da cuenta que puede hacer y que además te gustaría hacer, ¿no? Y que te va a llenar el alma, yo creo que uno tiene que apuntar a eso, ¿no? Y no detenerse ante las dificultades o los obstáculos que crea uno que pueden haber para llegar a eso. A mí en su época me parecía que difícil debe ser juez, ¿no? Como tengo que hacer un concurso público, seguro que el concurso ya está arreglado, porque uno piensa mal, pero no fue así, ¿no? Me pasó, o sea, no tuve ningún problema, nunca tuve a alguien que me dijera, oye, si quieres ser jueza me tienes que pagar, nunca me pasó eso, ¿no? En lo más mínimo, ¿no? Yo hice mi concurso tranquila y bueno, tuve la suerte de aprobar los exámenes y ya pues entré. Igual con el ascenso, ¿no? Yo no he tenido esas malas experiencias, gracias a Dios, pero uno tiene que luchar por sus sueños, ¿no? Y ya después, cuando dejé el Poder Judicial el año 2013, después de 12 años de ser jueza en total, lo hice porque quería
o sea, yo por mí hubiera seguido siendo jueza, ¿no? Pero es que la vida de uno es limitada, ¿no? Uno no va a vivir 80 años más, ¿no? Entonces, yo quería, la experiencia que no había tenido era la de trabajar como consultora en un estudio grande de abogados. Eso no lo había tenido. Pero además, eso en sí mismo me era insuficiente, ¿no? Yo también quería, me llamó la atención el arbitraje. Entonces, cuando decidí salir fue porque tuve esta propuesta de un excelente estudio de abogados, un estudio con una excelente reputación, de gente muy correcta, pero además estudio grande, ¿no? Con gente muy capacitada. Y yo tenía muchas ganas de eso, ¿no? De tener yo me imaginaba qué bonito debe ser tener esas reuniones de distintas áreas donde hay lluvia de ideas, de gente súper especializada en distintos temas, gente hipercapaz, ¿no? Y enfocar, ¿no? Temas, conflictos, ¿no? Desde todas estas perspectivas. Eso me parecía interesantísimo. Y por otro lado también dije, y que me permita también seguir resolviendo controversias, ¿no? En el mundo arbitral. Quedamos en eso, me aceptaron todas esas condiciones y así fue que entré al estudio Grau, ¿no? ¿Y la realidad respondió a tus expectativas? Sí, la verdad que fue mi experiencia en el Grau, que duró 5 años, fue una experiencia magnífica, ¿no? La gente fue muy amable conmigo y sí teníamos esas reuniones que yo, bueno, la verdad es que yo lo había preguntado y fue así, ¿no? Entonces, claro, se me consultaban muchas cosas, pero también nos llamaban muchas veces a equipos de distintos, ¿no? Para que cada uno aportara su expertise, ¿no? Entonces teníamos que ver todo un caso y ya no se veía un pedazo, se veía todo, todas las implicancias. Entonces entraba gente del área tributaria, ¿no? Gente del área laboral y todo, entonces veíamos todas las aristas para ver cuál era la mejor asesoría para dar al cliente, y eso me parecía bien interesante, ¿no? Y hasta que yo me tuve que ir del estudio, porque ya en esos 5 años subían mis arbitrajes, cada vez tenía más designaciones. Entonces llega un momento en que ya tenía muchos arbitrajes y ya empecé a tener conflictos de interés con los clientes del estudio. Y entonces tuve que optar. Claro. ¿No? Y me dolió optar porque yo estaba muy feliz en el estudio. Me demoré unos meses hasta que dije, no, pero mi alma en realidad es de resolver conflictos. Así que por eso es que con pena, con dolor, renuncié al estudio y ya me quedé. Y ahora soy árbitro a tiempo completo. Bueno, salvo las clases de la universidad, ¿no? Pero yo no litigo, o sea, yo no patrocino, ¿no? Yo soy solamente árbitro, ¿no? Y entonces, ya tengo una cantidad interesante de arbitrajes y por eso ya he montado mi oficina acá, ¿no? Y tengo mi equipo de personas con los que analizamos los casos, revisamos, tenemos que ver que todo esté al día, que todo esté bien. Y bueno, ahí estoy, ¿no? Juez privada. Pero yo creo que esta combinación de ser académico y ser árbitro como que se complementa muy bien. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, claro, porque el derecho está en constante evolución y uno tiene que ampliar la mente siempre, ¿no? Y entonces, o sea, el derecho no es la ley, ¿no? El derecho es algo enorme, ¿no? Es un edificio que tiene muchas entradas y muchas razones, muchas finalidades, ¿no? Entonces, te nutres de la norma, te nutres de la doctrina, te nutres de la jurisprudencia, te nutres del conocimiento de la realidad también, ¿no? Tienes que también aterrizar en la realidad, ¿no? En qué época estás en este momento, cuál es el avance, por ejemplo, de los derechos fundamentales, en un momento para identificar la moral, las buenas costumbres, ¿no? Que porque esa es una noción que aterriza en un espacio y en un momento específicos. Y en función de eso tú oxigenas a tus normas, ¿no? Porque si no estás digamos, con normas no ayornadas, ¿no? Normas atrasadas. Y entonces, claro. Eso a mí me parece muy interesante. A mí también me parece interesantísimo, y la verdad es que aunque yo ya tenía una excelente impresión tuya, la verdad es que a partir de esta conversación me siento
muy gratificado de oírte y de conversar todas estas cosas sobre las que me cuentas. Pero el tiempo implacable se nos ha venido encima, así es que antes de concluir, a mí me gustaría que tú dieras un mensaje para nuestro público y si tú me permites, quisiera comprometerte para nuevos programas porque la verdad es que una persona como tú es sumamente enriquecedora. Ay, muchísimas gracias, Carlos. Tú siempre tan generoso con tus expresiones que creo que más obedecen a la amistad que a la realidad. Pero sí, por supuesto, encantada de venir a otro de tus programas. ¿Qué les puedo decir? Bueno, si estoy pensando esencialmente en estudiantes, ¿no? O en abogados jóvenes que empiezan, ¿no? Pero bueno, también en usuarios del derecho, en gente sí. que tiene que recurrir a los abogados para resolver sus problemas o para orientar sus decisiones. Sí, claro. Sí, bueno, la carrera, bueno, para un abogado es importante ubicar un profesional que tenga una visión integral de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que si bien en los tiempos actuales cada vez uno se necesita especializar más, porque cada especialización va profundizando y va creciendo, eso no significa que uno deba limitarse a una especialización. Si bien uno debe caminar dentro de la especialización, pero siempre mirando el todo, porque el todo nutre a la parte, ¿no? No son compartimentos separados, todo eso es un gran todo y un abogado te tiene que poder asesorar en forma integral, porque si te dicen, no, la cláusula de tu contrato, lo ideal es que la hagas así, de repente sí, puede funcionar para eso, pero en un esquema grande para la empresa, por ejemplo, sería mejor otra solución, ¿no? Entonces, un abogado tiene que tener una perspectiva grande, entender cómo funcionan las cosas para poder asesorar bien. En cuanto a los estudiantes y a los abogados jóvenes, ¿no? Que suele ser un público que a mí me encanta, les digo, ¿no? Que no solamente lo que les dije hace un rato, ¿no? Que si tienes una vocación y la empiezas a identificar, persíguela, ¿no? Busca qué es lo que te llena, no solamente la cabeza y qué es lo que te va a dar, por supuesto, un ingreso, ¿no? Que todos buscamos, ¿no? Sino algo que te llene el alma, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, ¿no? Porque hay una cosa que nos tiene que quedar muy en claro. El trabajo, ¿no? Ya sea que trabajes en forma independiente o dependiente o donde sea, que trabajes en el ámbito público, privado, donde sea, ¿no? Ocupa tus mayores horas en el día, ¿no? Y además tus mejores horas, porque son tus horas productivas, ¿no? Puedes empezar de 8 a 5, digamos, o de 9 a 6 o lo que sea, pero son las mejores horas donde te has levantado, has tomado tu desayuno, te has bañado, estás fresco, estás bien, y esas son tus horas mejores, ¿no? Y esas horas mejores tienen que ser entregadas a algo que te haga bien a ti, ¿no? Que te haga bien como persona, también como profesional y como persona, que te haga feliz, que te sientas bien, que termines el día y sientas que has hecho algo bueno, ¿no? No solamente porque has hecho algo bueno y el cliente te va a pagar, sino has hecho algo positivo, has hecho algo correcto, has hecho algo que te ha hecho crecer, que te ha hecho más inteligente porque te ha hecho pensar y que te ha consolidado a ti contigo mismo, porque la verdad, en esta vida que se va tan rápido, la plata va y viene, la gente va y viene, los amigos van y vienen muchas veces, ¿no? Pero con quien siempre estás es contigo, ¿no? Y tú tienes que sentirte orgulloso de ti mismo, ¿no? De tu crecimiento profesional y tu crecimiento personal. Tienes que acostarte en las noches pensando, ¿no? En que, al menos en paz. Nunca, jamás, a mí, y eso siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Lo que menos le deseo, lo que no le deseo a nadie, es acostarse pensando, ay, ojalá que no se den cuenta que hice trampa, ojalá que no se den cuenta, que no me descubran. Eso es lo peor, ¿no? Tienes que dormirte tranquilo, con tu conciencia tranquila, que cuando pienses en ti, en tu desempeño, sientas orgullo de ti mismo, ¿no? Eso es sí, muy finalmente importante. Tú tienes el compromiso de vida de vivir contigo mismo y finalmente tienes que estar reconciliado con tu propia persona. Al estarte oyendo me convenzo que nos quedan montones de temas para conversar y ojalá haya la oportunidad de seguir haciéndolo. Mientras tanto, al público que nos hace el favor de escucharnos, yo les quisiera
pedir que si algún tema les parece de especial interés, nos los hagan saber para eventualmente desarrollarlo. A ti, Roxana, nuevamente te agradezco tu pronta respuesta y tu buena disposición para reunirte conmigo en estos micrófonos, y por lo pronto agradezco a las personas que nos escuchan y hasta la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Gracias.